Qué raro, Muti, vaya forma de empezar. Nada, eso. Bienvenido un día más Sonido Indálico en este horario, bueno, un poco extraordinario bueno, que hay jornada de Champions y entendemos que antes que vernos a nosotros preferiréis ver estos partidos que nos tiene para la competición europea. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta Semana Santa en clave merencista, esos 3 partidos en 7 días que ha afrontado el equipo de Rubik, no sin antes de la gracia a Baza por esa suscripción, nivel 1 que se agradece muchísimo, 60 meses nada más y nada menos. Y dice, recomendáis un plan para el domingo a las 9 para un amigo. Bueno, sí, bien haría en hacer un plan alternativo, aunque es verdad que, oye, que el panorama es halagüeño, pero ¿cómo conocemos a nuestra UDA, no? ¿Cómo conocemos a nuestra UDA? Bienvenido a esta tertulia, a esta jornada un poco más intempestiva, insisto, que al final, bueno, la gente querrá ver los partidos de Champions y todas esas cosas. Yo, la verdad que me enteré ayer de que había Champions, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene ser un outsider como yo, ¿no? Que iba al margen de la... No, es coña. Bueno, nada, abordar un poco de lo que ha sido estos días, estos 3 partidos que afrontar el Milan en 7 días. Mientras nos aproximamos, ¿no? a uno de esos famosos días D, ¿no? En el que será este domingo a las 9 en el Sardinero, pero bueno, como digo antes, tocará meterle mano a esa Semana Santa indálica que yo creo que nos ha hecho pasar por todas las fases emocionales posibles, desde la alegría y el gozo hasta la frustración y la ira, ¿no? Que sentimos en Castellón, pero bueno, pasando por ese nerviosismo, ¿no? que preludió el gol de Nico Melamed, ese gol que hizo estallar al Mediterráneo, que esta vez sí que estuvo a la altura de las grandes citas. Bueno, mucho que analizar en estos 3 partidos. Cierto es que el partido de la Real B ya lo analizamos con César el pasado lunes, pero hoy tocará meterle mano a los otros dos, con 2 invitados muy especiales, como antes que nada, como siempre, mi amigo Adolfo García, que corrió la terrible suerte de vivir conmigo aquel partido en Castellón. Bueno, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Yo con Castellón me quedo con el viaje y la previa, que estuvo muy guapo. Ya si eso se hablará de furgoneta y demás temas. No queda otra, ¿no? No queda otra. Es verdad que allí estuvimos y estuvo muy bien, la verdad. O sea, creo que el desplazamiento como tal, bueno, pues con sus consecuencias, ¿no? Con los efectos que tiene un viaje tan largo, pues bueno, creo que estuvo guay la previa, gente por allí, buen ambiente, pero bueno, evidentemente lo que vimos sobre el césped, pues decepcionó un poco. Bueno, te felicita por aquí Enrique por el ascenso del Cantoria, que no es una noticia menor, la verdad. El Cantoria, tercera Real Federación, me parece una notición y me alegro muchísimo. Segundo equipo de la provincia, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, ya quitando el Unión Deportivo de Almería, el mejor equipo de la provincia, el Cantoria, no es moco de pavo. De todos modos, la gente que está en el chat también, que no me ha saludado, el Almería, Udabaza, La Oñesca, Enrique, Carretero, Pinana, Amensabrismo, todos bienvenidos, Odín, Pablo Munar, una tarde más aquí de fútbol tarde-noche, de fútbol en Sonido Indálico. Sí, efectivamente, sí, Cantoria de Real ¿Hay algún jugador que sube de tercera federación que nos ve? Me consta que nos ve. Sí, Don Agustín, ahí también, o sea, flamante espectador de Sonido Indálico, y nos alegramos mucho por ese ascenso del Cantoria. Y bueno, invitado especial hoy, Pablo Fernández, Blete, ¿qué tal, amigo? Bienvenido y gracias sobre todo por acudir a la llamada, que hoy ha sido un poco apresurada, pero bueno, tenía ganas de que estuvieras por aquí, así que bienvenido, tío. No, hombre, el placer es mío, siempre hay que acudir a la llamada. Cada vez que puedo echar una mano aquí al proyecto, yo siempre encantado de que contéis conmigo, sin duda. Hostia, el placer es nuestro, ya lo sabes. Manzanetti con esa suscripción, 6 mesecitos, muchísimas gracias, tío, compañero, por esa sub. Felicísima tarde, dice. Bueno, esperemos que así sea, pero es verdad que bueno, que cierto es, ya por meterle un poquito de mano al asunto, que esta Semana Santa, bueno, creo que haya tenido de todo. Como digo, creo que hemos pasado por muchas fases, ¿no? Venimos todavía de ese éxtasis del gol de Nico Melamed, en un partido en el que, bueno, sí que creo que tiene algunas fases un poquito más bajas, pero que en general es para estar contento con el partido de la Almería contra el Leganés. Pero bueno, quizá, si me permitía, antes de eso, vamos a ir un poquito más para atrás con ese partido en Castellón, que yo creo que era importante sobre todo para, bueno,
principalmente para alargar esa racha, ¿no?, del Almería, para seguir hundiendo un poquito al Castellón clasificatoriamente, pero sí que es cierto que el Castellón, con esa versatilidad, con esa verticalidad, mejor dicho, con esa presión tan adelantada que creo que asfixió al Almería, y con esa poca continuidad que tuvo el equipo de Rubí en el juego, pues bueno, yo creo que se impuso con toda clase de justicia, como digo, el Castellón a la Almería, que bueno, no voy a decir que incompareció, porque sí que es cierto que no tiene tan acostumbrado a la Almería que cuando juega mal no esconderse, ¿no?, las cosas como son, pero es cierto que estuvo muy lejos de esa intensidad que consiguió imprimirle al partido el equipo de Pablo Hernández. Si te parece, hablando de Pablo y de apellido acabado en EZ, Blete, no sé si que nos puedes comentar de ese partido en Castellón, cómo lo viviste tú, porque yo creo que era consabida, ¿no?, esa intensidad que le imprime a los partidos el Castellón, con esas líneas tan adelantadas, con esa portería rival entre ceja y ceja, pero incluso sabiendo eso, podemos decir que quizás sabiendo girar muy bien al centro del campo de la Almería, que para mí estuvo la clave ahí, creo que el Castellón, pues prácticamente del 1 al 90 y tanto, fue superior a la Almería, ¿verdad? Sí, no, completamente. Y además a mí, cierto modo, por una parte, me parece un poco decepcionante el plan quizás tan amarrategui con el que salió Rubí en ese partido en Castellón, sobre todo por las bajas que llevaba el Castellón con Zipenga y Beñat, Zipenga estaba ahí en esos partidos clasificatorios con República del Congo, y Beñat también, que venía sancionado por amarillas, que yo creo que son dos bajas estructurales de cara al Castellón. También un Castellón que venía siguiendo con una racha que es verdad que no encontraba ese tono de victorias consecutivas que tanto nos enamoró durante un proceso de campeonato. Y luego yo creo que a nivel de juego, eso es verdad. Al fin y al cabo, no vi ese Almería que quisiera dar ese golpe de la mesa que tanto le estamos esperando, sobre todo fuera de casa, en partidos así de entidad. Y a nivel de juego, pues bueno, la alineación con ese 5-3-2, quizá, en cierto modo, si no, luego lo hablamos un poquito más adelante, pero puedo entender que quisiera emular lo que pudo intentar José Alberto, pero con diferentes dificultades, el no querer que los centrales salieran tanto de zona, que eso lo provoca muy bien el Castellón con Cámara y también con Calatrava. El hecho también, pero yo creo que el problema también estuvo en no saber aprovechar esas cosas, y sobre todo en la delantera que sacó, que para mí el Choco Batistao produjo muy poco en comparación, que si lo emulamos con lo que hizo el Racing, produjo un poco con lo que emuló, joder, el georgiano, que no me acuerdo la verdad el nombre, es muy difícil de mencionar. Billy, ¿no? Billy. Guliab Billy, eso, vale. Que sobre todo, pues, se hicieron con esa última línea del Castellón, que quizás esa línea defensiva del Castellón es la que menos nivel puede tener dentro del equipo. Sí. Y jugaron muy bien esa baza de ganar ese duelo y poner de cara a Pello Canales, por lo que a lo mejor puede intentar Rubí de poner de cara arriba, por la cara a López, pero bueno, creo que no salió de esa forma, y yo creo que la Almería debería haber tirado por otros menesteres, sin ningún tipo de duda. Sí, me interesa mucho, y ahora tiraremos por ahí por el tema de la delantera, porque yo creo que viéndolo ahora, sobre todo retrospectivamente, creo que, bueno, que insisto que retrospectivamente, pudiendo jugar un poco con la baza del resultado por cómo fue todo, pero incluso creo que a priori tampoco tiene mucho sentido. 2 añitos, también Sabarismo como suscriptor con ese Prime, que también efectivamente estará ahí en el Sardinero este domingo con todos los valientes. Yo ya tuve bastante en Castalia, pero bueno, esperemos que vosotros corráis mejor suerte, con Oñesca también, ahí como dice, a por la conquista del Sardinero. Gracias, Javi, por esa sub. Adolfo, yo creo que, bueno, lo vivimos ahí en la previa, ¿no?, de un poco absorto también. Ese 11 que saca Rubí en Castalia, ¿no?, que quizá, bueno, se podía entender por el contexto que, bueno, se tocara el esquema, se tocara el dibujo, se tocaran los nombres propios, pero no parecía el mejor lugar para hacer probatura, y creo precisamente que se demostró que los experimentos con gaseosa, o en su defecto, no en Castalia, ¿no? Quizá habría sido más propio hacerlo contra el Leganés. Sí, a ver, yo creo que también a quien más trastocó el cambio de esquema o este experimento fue a los propios jugadores de Almería. Especie de 5-3-2, que luego lo comentamos ahí en el partido, que luego de repente mandó a cada delantero una banda y puso arriba de falso 9, intentando que funcionara un poco eso, sobre todo con balón, intentar adelantar arriba de esa línea de 3, o sea, de esa línea de interior derecho que empezó el partido. No sé, luego también está el tema de los 5 defensas, que lo criticamos mucho, incluso en el descanso estábamos todos de acuerdo en que había que quitar la línea de 5, la quitó y la cosa fue a peor.
Yo creo que el experimento salió mal, el Castellón en intensidad y en juego también, no solo en intensidad, nos pasó por encima y el partido, o sea, el partido se le quedó grande a la Almería cuando no debería ser, o sea, no se te debería quedar grande un partido contra el Castellón, aunque el Castellón coño, está ahí arriba, está haciendo un Bueno, y por muy la buen racha año, también que traía el Castellón, ¿no? por la noche que trae el Castellón y por lo que te juegas tú, no se te puede quedar tan grande este partido. Sí, sí, Y sí. bueno, al final, pues igual, incluso haciendo un partido tan malo, si metes a Batistao, te vas con un punto de Castalia y bueno, pues Tía, ¿tú lo cómo ves de otra viviste manera, eso, pero Adolfo, en el campo? ¿Tú cómo viste eso? Porque yo creo que, bueno, lo vimos juntos, naturalmente, pero claro, es la típica de Batistao. Mi primera reacción fue, qué puto paradón del portero, pero creo que todos vivimos, y creo que esto se vio muy bien en el campo, como tío, y la repe, por supuesto, sé perfectamente, cómo, tío, parece que Batistao va con una parsimonia, que creo que, bueno, es un poco hiriente, ¿no? Porque yo creo que recibe con una tranquilidad tremenda, sabedor o creyente de que va a marcar, pero solo hace falta ver que recibe con mucha parsimonia, con una intensidad, bueno, con una indolencia increíble, ¿no? Se le recrimina luego que no tira el primer toque, pero creo que la forma de recibir ya es súper sintomática de lo que luego va a pasar. Me parece un paradón de Matis, pero bueno, creo que tiene mucho, o sea, tiene las de ganar o debería tenerla el delantero. Yo en el campo lo vivía así, ¿no? Como recibía con una indolencia increíble y luego yo creo que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? También un poco la ha atistado en muchos partidos, pero no sé tú, incluso viéndola ahí en el campo y viéndola después, ¿qué te parece esa, tío? Porque yo creo que no tiene ni por dónde cogerlo. Un jugador con su experiencia, además, ¿no? no es por hacer de capitán a posteriori, pero tenía clarísimo que la fallaba. En cuanto le cae ese balón en el área a Batistao, es que hemos visto esta jugada 20 millones de veces. Es que la de Batistao fallando en el área pequeña Total, tío. casi, la falla. Luego te mete un gol que la pilla en la frontal del área, te la cruza al otro palo y te mete un golazo y te soluciona un partido y tal. Pero esas las falla siempre una pelota que tiene la calidad suficiente y, coño, los años de fútbol suficientes para pegarla de primera al otro palo y que sea gol fácil. Sí, sí, Pues porque no además me parece Batistao es un una futbolista que locura. habitualmente hace buenos. O sea, tiene un buen ratio goleador. A ver, no desconozco el ratio, pero creo que siempre hace buenos números, ¿no? Pero la sensación, como tú bien dices, es que también falla muchas, ¿no? Que también hay que. Sí, sí. Y Bueno, es lo que dice Odín, que si no la para el portero, sí. viéndola ya repetida, si no para el portero la saca el defensa. O sea, espera tanto que es verdad que el portero saca una buena mano, pero es que si no había un defensa detrás, es que le da tiempo a dos o tres defensas del Castellano a cubrir la portería. Una Ya es jugada, que. una jugada que si te acuerdas, Adolfo, empieza muy bien porque Soco posiblemente en ese momento hace la mejor acción del partido, ¿no? Que es buscar ese balón en largo tirado a banda derecha, busca muy bien esa diagonal perfectísimamente, un timing perfecto, encuentra arriba y creo que arriba, ¿no? El que le da ese balón a Batistao, o sea que era una jugada muy buena de juego directo, ¿no? Que creo que era justamente lo que hace falta en Castalia y Blete, entroncando con el tema de Soco, por hacer un análisis muy superficial, pero que creo que se va a entender muy bien, muy revelador. Claro, creo que todos esperábamos un Castellón que fuera a morder, muy arriba. Creo que todos esperábamos que la Almería siguiera por esa linde, ¿no? De abusar, ¿no? Pero creo que con éxito, te puedo decir, de los balones largos, sobre todo con la presencia de Miguel de la Fuente, que es experto en este tipo de menesteres, pero claro, quizá cuando se te va a limitar mucho el correr al espacio, ¿no? Aunque sí es verdad que Soco lo pudo hacer en algunos momentos, pero que vas a saber, o sea, que sabes que por la presión del Castellón va a tener que jugar en largo. Batistao te puede cumplir un poco con esa papeleta, pero Soco va a estar muy perdido, ¿no? Es lo que podemos pensar a priori, creo que es lo que acabó sucediendo. Por eso quizá, y te pregunto, Blete, esa permuta constante, ¿no? En ataque, donde veíamos primero a Batistao, luego, o sea, en punta, luego veíamos que caía a derecha, luego Soco caía a derecha. Bueno, un sin Dios que yo creo que es bastante representativo de lo perdido que estuvo en Almería en ataque, ¿no? En Castalia, al menos en la primera parte y parte de la segunda. Sí, sí, y le penalizó mucho, sobre todo en ataque, porque yo, desde mi punto de vista, Soko destaca en el Huesca porque tiene un delantero como Sergi Enrich, algo más posicional, más lo que puede ser, sin ánimo de comparar, Miguel de la Fuente, alguien que sí te choque con los centrales, que sí sea capaz de ganar esos duelos de espalda a la portería y aprovechar sobre todo esa atracción que tiene ese delantero, como puede ser, pues, pongamos el ejemplo de Miguel de la Fuente, esos espacios que sí, los que esa atracción que tienen los centrales para aprovechar esos espacios, Soco. En Castellón lo vi muy perdido, porque al fin y al cabo Batista no te va a dar nunca lo que a nivel posicional te puede dar
Miguel de la Fuente, y para mí ahí creo que es algo impepinable. Yo creo que todo el mundo sabemos que para mí Miguel de la Fuente es indiscutible, porque te puede dar lo que no te da Soko a nivel de luchar, garra, fuerza, sacrificio, y también lo que te puede dar Soko, que es el tema de los desmarques de ruptura, Claro, claro. el buscarte al espacio. Sin Entonces, en ese duda. sentido, a mí Soko se me está quedando un poco. Mira, yo lo he tenido un poco de fe. Yo creo que en esa doble punta podía rendir, pero es verdad que ya se está quedando un poco atrás, porque luego, sacando un poco el tema de Tali funciona muy bien contra bloques bajos, porque yo creo que tiene esa finura que no tiene Soko, por ejemplo, Eso es. en esos espacios reducidos. Eso es. Claro, Entonces, yo creo porque. que se está Sí, sí. quedando un poco en tierra de nadie. Ya, porque justamente, fíjate, esto puede resultar un poco paradójico porque creo que a Miguel, y esto se ha dicho aquí mil veces, que yo creo que se le ficha más que por cualidades, por perfil, ¿no? Por cumplir para cubrir esa posición de delantero que le gusta jugar dentro del área, ¿no? Que cumple como un 9 y justamente, ¿no? Creo que donde más está cumpliendo, donde se está viendo sus mayores virtudes son, no sé si fuera del área, ¿no? Pero sí trabajando sin balón, ¿no? Sí corriendo al espacio en muchos casos, ganándole la partida al defensa. Igual dentro del área, bueno, no estamos viendo quizá el delantero rematador que quizás esperábamos, pero bueno, por supuesto que te lo cambio a pelo eso por lo que estamos viendo, ¿no? Por tanto, muy multidisciplinar como delantero en ese sentido, ¿verdad? Y me dio pena sobre todo no verlo en Castellón, porque yo creo que en Castellón se hubiera hecho muchísimo daño con Miguel de la Fuente, porque Claro, claro. es un jugador que está creando una conexión especial con arriba. Creo que se entiende muy bien. No sé si Sin duda. yo me pude fijar sobre todo en el calentamiento contra el Leganés, cómo ellos se hacían, como se dejaban las paredes, como calentando esa relación dentro del Sin campo, que duda. luego se notó mucho. Tanto se notó en Huesca, yo por ejemplo cuando fui al Albacete también lo noté mucho. Quiero decir, son dos jugadores que se entienden muy bien y se retroalimentan súper bien, porque yo creo que conectan mucho con esa calidad que tiene Miguel de la Fuente, que es bastante alta, sobre todo en esa pisada de balón, esa capacidad de poder salir del primer defensor, y con esa Rivas que lo busca sobre todo para buscar esas acciones de cara o de cara a portería que son tan diferenciales. Entonces, por eso lo eché mucho de menos en el Castellón, entendiendo en cierto modo, como he dicho antes, la defensa de 5, porque puedo entender que con la baja de Zipenga, Pablo Hernández saca ya con Sen, que quieras que no, es un delantero junto a cámaras que pueden darle otro nivel más de amenaza al área. Bueno, pues te saco esa defensa de 5 con un Chirino que puede ser un poco más alto, pero es verdad que yo creo que arriba te desangras porque en esa forma en la que tú te defiendes con defensa de 5, si luego no eres capaz de salir, te embotellas. Sí, Y al sí, fin y al sí, sí. cabo el embotellamiento no te va a conseguir, a pesar que, a no ser que en esas jugadas extraordinarias como la de Batistao, pues consigas meterla y sí que genere un palo emocional para el rival. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, naturalmente. A mí, no obstante, sí que creo, ¿no? Adolfo, que en el plano defensivo, esa defensa de 5, aunque creo que luego te limitara y fuera un poco contra natura, ¿no? De lo que entendemos que es el Almería como equipo, aunque sí que estoy completo en que creo que la entrada de la Fuente habrá cambiado mucho las cosas y siendo un partido muy correoso, el Almería habría podido generar más simplemente por esas caídas, ¿no? Y por ese juego fuera del área de la Fuente. Creo que la defensa de 5 en ciertos momentos, sobre todo al inicio, fue bastante acertada porque sobreentendíamos que el Castellón iba a salir con iniciativa, creo que así fue, y creo que en centros laterales yo me voy a permitir la mención honorífica a Federico Bonini, que parece que ya está volviendo realmente, y luego creo que Eli también estuvo especialmente bien, pero agradecimos acumular hombres en esa fase defensiva dentro del área, Adolfo, no sé si tú lo ves del mismo modo. Sí, o sea, además comparando en ese mismo partido a la Almería con defensa de 5, con defensa de 4, al final se jugó mejor o menos mal, por así decirlo, con 5 atrás. Yo creo que más que el problema de ese partido, yo creo que lo hemos comentado en ataque. Y yo creo que también las bandas, porque se despoblaron totalmente las bandas y se optó por carrileros largos. Y bueno, el partido de Chirino y Centelles, Sí, 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 sí. o sea, creo que me quedo sin calificativos para mal, para los dos, vamos. A Chirino yo creo, más allá de que está en una racha malísima, que está llegando muy mal a la final de temporada, también ambientalmente, bueno, le cantaron que era un borracho, la grada de animación del Ah, Castellón. sí, ni me enteré. Sí, cuando hizo una patada que levantó un tío 3 metros y le sacaron amarilla, le cantaron que era un borracho. Yo creo que ambientalmente, la mierda estas que dice Rubi que muchas veces, pues yo creo que con Chirino sí que pasó. Creo que ambientalmente se le quedó grande el partido. Y bueno, Centelles, pues nada, fue Centelles. De hecho, la que saca Bonini debajo de los palos, Sí, sí, sí. no sé si tenía en mente la jugada, viene de una
jugada absurda de Centelles que en el medio del campo va al suelo porque sí, y creo que es Cala o Pablo Santiago, no sé ahora, que se lo quita de en medio con un control orientado. Yo creo que eso, se apostó mucho por poblar el medio al final con 2 delanteros, 3 mediocentros y esa defensa de 3 centrales. Y al final la salida por banda, esos 2 únicos futbolistas que te daban esa salida, estuvieron tan mal tanto en ataque como en defensa. Sí. Sumado a esta doble punta que no funcionó, a que arriba yo creo que hay un momento que no sabíamos ni de qué estaba jugando. Y De que, todo, como siempre. sí, normalmente juega de todo, pero... Sí, pero se puede jugar de todo porque tú estás en todos lados, o se puede jugar de todo porque sí. tú haces falta en todos lados. Eso creo que cambia la... Entonces, creo que se Sí. juntó un poco todo. Y al final el mal menor fue la defensa de 5. Que cuando la quita Rubí en el descanso, el Almería hace aún mucho más agua que en la primera parte, sobre todo defensivamente. Sí, realmente en la única parte, ya dejamos quizás esto un poquito más aparcado. La parte buena, justamente, que si no estoy equivocado, creo que es Eli por Miguel de la Fuente, ¿no? Un cambio eminentemente ofensivo el que hace en el descanso. Miguel de la Fuente, justamente lo primero que hace es, ¿no?, ganarle ese duelo al central, que ahora mismo no recuerdo, buscar ese autopase, y no sé si llega a colgar el centro, o no recuerdo la jugada que hace, pero el primer balón que toca Miguel de la Fuente, o el segundo, insisto, Brignani, ¿no? Sería. ¿Perdón? Brignani, digo, sería el central. Pues es un balón al espacio en el que no sé si, no recuerdo cómo fue, ¿vale? Pero consigue hacerle ese autopase, ¿no? Incluso llegando a la carrera, no sé si al final acaba llegando forzado, pero bueno, fíjate como en una jugada, ¿no? Parecía, ya parecía preludiar, insisto, que el Almería podía haber cambiado esa dinámica ofensiva con la entrada de la Fuente. Verdad que el Castellón es un hueso y, por finalizar también, yo me rindo al partido de Alberto Jiménez. O sea, es absolutamente impresionante el partido de Alberto Jiménez, y voy a ser de oportunistest y voy a decir que antes que Pulido me hubiera traído Alberto Jiménez, pero bueno, evidentemente esto es capitán a posteriori total, porque además creo que cumple un poco el mismo, pero el partido de Alberto, y que hay una temporada increíble, es alucinante. Yo tenía uno detrás en el campo que cada vez que hacía, sí, el central, efectivamente, cada vez que hacía una buena acción decíamos, tío, es que están todas, es increíble, pero bueno. No sé si lo visteis vosotros así también, el tema de Alberto, porque... Sí, no, al fin y al cabo el Castellón o sea, la idea de Pablo Hernández pesa mucho de esa línea de 3 centrales. Si tú te das cuenta, tanto Alberto como Mellot, quizás Brianini se queda un poco más resguardando, pero tanto Alberto como Mellot, cuando dan el pase, siempre cortan para dar otra posibilidad de pase, si observáis algún día. Luego también, bueno, es que es un equipo muy, 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 muy peculiar y quizás un poco diferente a lo que se puede esperar dentro de segunda división. Pues sobre todo por ese juego interior y también ese uso, sobre todo de esos carrileros, tanto con Alcázar como Santiago también cuando jugaron contra nosotros. Y para mí, mira que no es ejemplo de otros partidos, pero para mí, por ejemplo, el partido del Racing marcó un poco el camino de cómo hacerle daño al Castellón, o de cómo es la manera de poder jugarle o molestarle a nivel de juego. Que luego, bueno, si le preguntas cómo hace daño a la Andorra, pues no hace falta mucho preguntarle, pero al Castellón sí que marcó ahí un camino. Pero bueno, que a mí, la verdad, mira que ha tenido ahí un bajoncete el Castellón, bajoncete entre comillas, que bueno, que está a 3 o 4 puntos del ascenso directo, pero aún así me parece un equipo que va a ser un hueso duro. Va a ser un hueso duro de aquí a las últimas 8 jornadas y ojito en playoff, que a mí no me gustaría ni un pelo tampoco enfrentar. No. Uf, madre mía, ni lo menciones. Vale, acabamos con estos 2 comentarios que dice Carri, que para mí fue más de mérito nuestro que mérito de ellos, porque el Granada ayer, sin hacer nada, mete 2 goles y casi empata. A ver, es que es verdad que no hay 2 partidos iguales, yo parto de ahí, pero sí que es cierto que la Almería tuvo un gran problema a la hora de darle continuidad a todas las jugadas, prácticamente. Quizás, sobre todo, era más evidente cuando veías que el Castellón, sobre todo con Ronaldo y Diego Barri, ¿no?, rompiendo un poco esa línea del centro del campo con mucha facilidad, sobre todo girando, jugando en vertical, en pocos toques, para mí desnudaba a la Almería y sobre todo reflejaba cuál era su deficiencia a la hora de jugar con balón. O sea, que al final yo creo que el mérito de ellos era lo que hacía más evidente nuestro demérito, si me permite un poco el juego de palabras, pero en esencia estoy de acuerdo contigo. Dice Baza, cuando estuve en el Tenerife lo expulsaron en un partido allí contra nosotros, me parecía mal. Es verdad que en Tenerife tuvo muchas movidas, sobre todo extradeportivas. Ya sabéis que allí es verdad que por la razón que sea, allí en los equipos canarios se cuecen demasiada haba en este sentido, pero... Mejores canarios también. Sí, bueno, ¿Alberto Jiménez es canario?
sí, ¿no? Yo Claro. creo que Sí, no, te efectivamente. pregunto, pero vamos, que sí. Ya, Pero pues, sí, ya 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Bueno, si os parece, creo que al final se entiende mejor el partido de Castellón también con el partido de Leganés y viceversa, ¿no? Porque al final creo que por el tema de rotaciones, por el tema que había por puntuar, ¿no? Por ganar después del partido en Castellón, se consigue contra el Leganés este pasado domingo. Adolfo, te quiero preguntar antes que nada, y toda la gente que está ahí en el chat, ¿no? Porque está el Almería, está Loñesca. Bueno, no sé si Blete también estuviste por allí. El Sí, Mediterráneo, que ahí después de que estuve. el partido Bueno, contra la Real B, en el que quizás se apuntaba un poco a la decepción. Creo que había sido un programa un poco decepcionante a nivel de animación. Se hablan maravillas, ¿no? De ese partido a nivel de animación, a nivel de llevar en volanda al equipo, y eso solo puede significar algo bueno, ¿no? Sí, yo lo primero es destacar, no sé si hubo cambio de speaker en grada joven o ya estaba este speaker, total, que es Luis total. Carreño, si no me Luis equivoco. Carreño, Batman Cerdo, shout out para él, que es verdad que hace años que no se prodiga por aquí, pero siempre era espectador nuestro y lo veíamos antes mucho por las previas. Evidentemente habrá tenido sus circunstancias, pero me alegro mucho que sea él, porque es un tío maravilloso, que insisto, que estaba siempre en Sonido Indálico, sobre todo el año del ascenso y el año en primera se pasaba mucho por aquí. Y joder, me alegro mucho. Y ya, perdón, aprovecho para hacer aquí un poco el shout out de que ahora se ha puesto en valor como figura de grada joven. Perdón, Adolfo, dale. Sí, sí. O sea, el tío en el minuto 70 con 1-1 hizo levantar a tal estadio para cantar un Forza Almería. Y eso no lo he visto en mi vida en el Mediterráneo. Sí, sí. Ah, para el resto del Eh, estadio, dices. sí, bueno, por lo menos preferencia lo Ah, siguió vale. el Forza Almería Sí, toda sí. preferencia, Hostia, no ¿no? lo he O visto en mi sea, vida, ¿eh? En 11 Yo, años no lo he no. visto. yo estoy en el fondo norte y sí que lo he visto, sí que lo consiguió, ¿eh? Se notaba Sí, sí. muchísimo, se notaba muchísimo. Vamos. Sí, Y yo, sí, 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 sigue, sí, sigue. sí, Adolfo, tío. No, 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 dale, sigue, dale. sigue. No, no, el tema, sobre todo, yo no sé cómo salió ese pobre hombre de la voz, pero vamos, ya en los últimos minutos ya iba desgarrada vivo, tío, la pobre, el pobre mío con la Sí, voz. sí, Iba, pero sí, sí. sí. Y es verdad que también durante la primera parte, al final, el Mediterráneo, o sea, hay que conocer el estadio que tenemos. O sea, es un estadio que le gusta remontar. O sea, cuando vas por detrás del marcador, está un 5-1, pues ya la gente dice, pues me salgo 10 minutos antes, no sé qué, pero además un partido donde a partir del minuto 20, ahora lo hablaremos, pero creo que fue bastante superior a la Almería. Verdad que los primeros 20 minutos del Leganés estuvo mejor, pero a partir del minuto 20 sí que la Almería vivió en campo contrario, sobre todo en la primera parte, en ese tramo de media hora tuvo muchas ocasiones y sí que hubo muy buena animación y la segunda parte, vamos, o sea, o sea, la mejor animación de toda la temporada y el final del partido, sobre todo destacarlo, que al cántico final se quedó como el 70% del estadio fácilmente. O sea, me parece una locura. Hay vídeos por ahí que dices, joder, es que a lo mejor normalmente lo máximo que se han quedado son mil y pico personas, pero todavía fácilmente. Yo no sé si quedarían 8.000 fácilmente. Sí, sí, sí. Que es una Javili, locura. gracias por esa sub, tío, por ese Prime. 8 meses. Muy buenas tardes. Sí, y además, quiero subrayar lo que te has dicho, que esto de que bueno, que es verdad que el Mediterráneo parece que es mejor, bueno, o que tiende más la animación, ¿no? O que se vuelve algo más incómodo para el rival o más cómodo para, o bueno, perdón, más, quizá te insufla más ambición, ¿no? Como equipo local cuando vas perdiendo y cuando vas ganando, ¿no? Igual que vemos, no es por estas comparaciones porque soy el primero que no le gusta, pero para que me entendáis, vemos como el Racing, ¿no? Que sí que a mí el Sardinero es verdad que me vuelve loco y tiene pinta de vivirse el fútbol de una forma impresionante en ese fondo de animación, pero vemos con victorias, ¿no? Con victorias holgadas muchas veces como aquello se vuelve una auténtica fiesta y justamente en Almería, insisto, no es por esta vez la comparación, parece que cuando vamos perdiendo es cuando más nos recreamos como afición, ¿no? Que oye, pues, tiene una lectura positiva, ¿no? De estar ahí cuando las cosas van mal y demás, pero bueno, quizás no estaría mal un poquito de coralidad. En cualquier caso, se celebra mucho esta metamorfosis que ya se nota, ¿no? Que empieza la primavera y estos partidos. Sí, la alegría Efectivamente, de la primavera. efectivamente, Sí, sí, sí. esa glándula pineal ya que empieza ya a segregar de todo y empezamos ya con las hormonas a revolucionar. Como también se celebra, naturalmente, ese partido de la Almería, ¿no? Que Blete, yo te pregunto, porque creo que hay 20 minutos muy grises,
ya no te voy a decir ni negros, grises, porque creo que sorprende ver a equipos que a priori parecen tan cortos individualmente, o bueno, que evidentemente están por debajo de la Almería, que parece que le ganan un poco esa partida del inicio, ¿no? Que ya sabemos que la Almería tiene esa tendencia tan ofensiva y busca castigar desde el inicio. Parece que incluso el Leganés se hace como esa mini parte del partido al inicio, esos 20-25 minutos, donde incluso consigue el gol, pero que, y no me quiero anticipar, o sea, no me quiero adelantar, pero del que la Almería se rehace como peor sabe hacer, ¿no? Si me permites, porque es que creo que el Leganés, justamente en fase defensiva, doblando ayudas, tapando bien el centro, me parece que hace un partido en lo colectivo excepcional. Y pese a que es cierto que acaba muy mal la primera parte, y creo que en lo individual iban bastante cortitos, pero bueno, el Almería con ese juego de posesión, con ese cambiar el balón de banda a banda, con un Luna muy importante ofensivamente, que lo quiero destacar, llega al camino del gol, ¿no? De una forma muy aséptica, no quizá con ese golpe de suerte que podía haber necesitado en Castellón la jugada de Batistao aislada, ¿no? Sino con más sentido, enarbolando la jugada, hilvanando la jugada. A mí en ese sentido me parece que la Almería se reinventó un poquito, se redefinió. No sé si tú lo ves del mismo modo, porque pintaban bastos al principio, sobre todo después de un gol lamentable. Completamente, a ver, un gol de jugada balón parado, que no es el único, la verdad, durante esta temporada, pues ya son unos cuantos, que eso, bueno, habla también quizás del buen hacer del contrario, pero también de tu mal hacer a nivel de concentración o del seguimiento de las marcas, pero al fin y al cabo puede erradicar eso, sobre todo en el primero el gol. Yo creo que el Almería no se esperaba ver un Leganés, a mí también me sorprendió ver un Leganés tan alegre a la hora de ir a buscar el partido en esos primeros minutos, más sabiendo de que la Unión Deportiva Almería en esos primeros minutos hemos visto partidos que eran torrente ofensivo imparables, donde se han comentado adelantándose doblegando las ventajas en el marcador. Y es verdad que quizás le fue costando esos primeros 20 minutos y después se encontró ahí con una buena combinación entre Miguel de la Fuente, que fue llegando, la verdad que se lo fueron encontrando mucho más, y la verdad que Marco Luna, que para mí, que lo has mencionado antes, y para mí me está sorprendiendo mucho. Yo la verdad que soy de los que piensan que creo que el techo del equipo se sube con Chirino, pero ahí Marco Luna creo que me está convenciendo muchísimo y me está gustando sobre todo. Quizás lo que le pueda faltar de las calidades de Chirino, pues le está dando un plus más, sobre todo a nivel de agresividad defensiva y en ataque, que quizás puede ser que vaya algo más corto, pero está siendo bastante eficiente. Estoy muy de acuerdo, Blete, con el tema de... Y perdónate, porque creo que el tema de Luna, sí. Creo que es controversial y lo entiendo, porque creo que técnicamente se nota que está muy verde. No lo quiero encasillar, ¿no? Porque es joven y además creo que simplemente viendo... Claro, simplemente viendo el crecimiento que está adquiriendo, todo induce a pensar que va a seguir creciendo y técnicamente puede seguir mejorando, pero es cierto que a mí asociativamente no creo que haya ningún tipo de comparación con Chirino. Cierto que Chirino en un momento dado estableció una buena relación, una buena sociedad con Arriba, que le ayudó incluso a marcar algunos goles, pero creo que asociativamente Luna es muy inteligente, creo que contemporizando es muy bueno, creo que dividiendo al rival es muy bueno, viendo esas subidas, ¿no?, que podía hacer también Arnau Puigmal por esa banda derecha. A mí me parece que justamente lo que tiene que ver con lo que quería la Almería en ese momento, ¿no?, que era mantener la posesión y sobre todo tomar decisiones acertadas con balón, ¿no?, que Chirino sí que es cierto que tiene un poquito más a la explosividad, ¿no?, a ganar metros, a hacer hacer largo el campo, pero no con la posesión, sino directamente con salir acelerado en conducción. Yo creo que Luna tiene más que aportar en cuanto al juego del equipo, ¿no?, en cuanto a ir creciendo con balón desde abajo hacia arriba o haciendo largo el campo. Pero entiendo también que, como tú bien dices, que el techo quizá crece con Chirino, porque entendemos que es un futbolista con más potencial. Pero no sé si a Almería le viene mejor jugar con Marcos Luna, porque, insisto, creo que en el juego de posesión, en el juego adelantado, puede ser más útil. Hoy por hoy, sin duda Luna. Pero por lo que comenta, yo creo que él ha cimentado su rendimiento, sobre todo en los primeros partidos, cuando le dan la oportunidad desde la defensa. Y poco a poco, viendo que se ha ido asentando en el 11, viendo que está haciendo la apuesta del entrenador por delante de su rival, entre comillas, de posición como es Chirino, pues ha ido ganando confianza y esa confianza ha ido demostrando sobre todo en ataque, que es verdad que yo creo que irá más, pero bueno, ese suelo defensivo que tiene Luna en lo que se refiere a eso no lo tiene Chirino, por ejemplo, que quizá un poco más reactivo. Sí, a mí me
me parece muy certero que nos movamos en esos conceptos de suelo, porque justamente creo que el suelo, sea como fuere, con cualquiera de los dos, me parece que está alto, pero efectivamente, la diferencia está en ese suelo defensivo que tú, como bien dices, eleva a Marcos Luna. Adolfo, yo creo a mí lo que me dejaba realmente, lo que fíjate, ¿no? A veces como somos de avinagrados, después de la victoria incluso decía, joder, es que hemos ganado de puta madre, pero joder, llegar a depender de un milagro, porque al final depende de un milagro, depende de algo muy circunstancial, por encajar un gol que de verdad para mí es de lo peor de la temporada. Yo te voy a llegar a decir, me cabré mucho con ese gol. Bueno, es un poco frustrante, ¿no? Ese gol creo que no sé si la he vuelto a ver repetido, ¿no? En la tele, pero en el resumen. Pero es tremendamente evitable. Decía de RJ aquí que Bonini se come el centro, que sí que creo que va demasiado toda la acción. Bueno, jugada a erradicar, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que en los últimos meses no estábamos tan mal en balón parado, sobre todo como al principio, pero es una jugada donde, o sea, creo que fallan las marcas. El más sangrante, por así decirlo, es Bonini, pero ahora mismo no sabría decir qué jugador más, pero sí que hay. O sea, que Melero te remate solo en la línea. Hay 3 o 4 futbolistas que podrían hacer mucho más. Y a ver, al final, es que es topicazo, pero al final, pues, segunda división, el Leganés el otro día, al final, si hubiera ganado el Zaragoza, se ponía a 2 puntos del descenso y es que, no, o sea, muy complicado que haya partidos que se resuelvan fácil en este tramo de competición, menos el Andorra, que decidió meterle 6 al Racing, pero muy difícil estar mal. Sí que es verdad que creo que quitando esos primeros 20 minutos, ese fallo defensivo, el partido no fue malo, sí que creo que el Almería tuvo un problema serio en los extremos, porque creo que, con todo respeto al mundo y que se entienda, que el mejor extremo del partido sea Arnau es mala noticia, porque teniendo a gente como en Barba, que estuvo muy fallón, a Morcillo, que estuvo muy mal, a Batistao, que también estuvo bastante fallón, eh, complicó un poco esa llegada en 3 cuartos, por así decirlo. Pero eso, o sea, en la primera parte fácilmente te puede ir ganando al descanso. Al final en la segunda sí que se te complica. No tienes tantas ocasiones seguramente como en la primera. Pero bueno, al final, por sacar algo bueno también, el mazazo positivo, la moral, de ganar ese partido en el 90 y Sí, pico, sí, sí, sí. viniendo del 6-2 del Racing, que de una hora antes. También pinchó el Depor, pinchó el Málaga. Bueno, también te sirve para el partido de la semana que viene, que ahora hablaremos, pero claro, también por esto mismo que este pinchazo del Racing, el Racing prácticamente afronta una final contra Almería la semana que viene, porque perdiendo ese partido puede salir, probable que salga el ascenso directo incluso. Es su oportunidad un poco de olvidar estos malos resultados que lleva. O sea, yo creo que futbolísticamente, obviamente, hay muchas cosas a corregir, pero también con lo importante que es llegar con la flechita para arriba en esta categoría, ganar este tipo de partidos, ya se ha dicho 20 veces, pero coño, el gol de Curro contra el Sporting al final también fue un partido parecido y que pues, te sirve para llegar con la moral alta a este tramo de final de liga, cuando hay otro equipo probablemente, como puede ser el Racing o el Málaga, que llegan un poco, sobre todo el Racing, con más dudas. Sí, sí. No, completamente. Yo, vamos, firmo debajo, sobre todo porque yo creo que cuando empieza la temporada siempre sabes que habrá algún de estos tipos partidos que sabes que a ver cuándo te va a caer escala en el último minuto y a raíz de lo que ha dicho sobre todo Adolfo, del tema de la moral, yo creo que rezas porque te toquen esta jornada, que te toquen esta Sí. última jornada para afrontar este último tirón con una estamina emocional súper alta. Porque al fin y al cabo yo creo que no es lo mismo saber mm, que tus rivales directos han pinchado y que te queden un empate después de una segunda parte que bueno, que tampoco fue muy vistosa, pero yo creo que hay que enorgullecer al equipo de tener esa valentía de buscar el segundo, de buscar ganar el partido, que yo creo que No hay en duda. algunos momentos de la temporada sí que le ha faltado. Luego ya se puede hablar o se puede extrapolar el tema de los cambios, el tema de cómo se la jugó Rubio quitándole arriba, que esta vez le salió cara, pero bueno, eso ya va dentro también de Sí. la propia valentía que le echó el propio entrenador de decir, oye, pues mira, que tengo que agitar el avispero de alguna forma
pues voy a tocar estas dos piezas que son fundamentales, como Miguel de la Fuente y arriba, y a ver qué tal me sale, pues salió cara. Pero yo creo que a nivel emocional, a nivel anímico, a nivel también de grupo, porque el hecho de ganar el 91 sabiendo lo que te juegas, sabiendo que tus rivales han perdido, ves cómo lo celebraron los jugadores en el campo, luego La imagen con comunión que Melamed, que es preciosa, Sí, no sé si sí. la habéis visto. Sí, sí. Y Claro. la También comunión el tema de poder recuperar a un futbolista como Melamed para el tramo final. completamente. Y luego la comunidad que tienes con tu gente, que bueno, justo ayer hablaba Michel en rueda de prensa, decía que la identidad de un equipo se hace ganando, ¿sabes? Que luego en la derrota todo el mundo se va bajando del campo, nadie Sí. quiere estar en la derrota y todo el mundo en la victoria, pero bueno, la identidad de un equipo hoy por hoy pues se gestiona o se crea ganando, y eso yo coincido, la verdad, con el técnico madrileño, la verdad. Total, sí. Bueno, antes había, están sacando aquí muchos temas, lo de arriba, lo de los extremos, Sí, y claro. ahora lo vamos a tocar todo. Y justamente dice Carrique que es verdad que a mí no me lo parece, que dice Juan Soriano porque canta en el gol, pone canta entre comillas, pero es de los mejores porteros de segunda. A mí me parece bastante bueno, Juan, es verdad que, bueno... No me parece tan captada, ¿eh? Yo tampoco tan no me parece cantada, tan por eso captada. por eso lo mencionaba y quería despacharlo rápido, porque creo que justamente Melamed, o sea, para empezar, lo hace muy bien frente al central, ¿no? Le hace como ese recorte por dentro para luego salir por fuera, y justamente también provoca esto, que Juan Soriano dé un paso hacia la izquierda sin saber que luego lo va a engañar hacia la derecha. A mí me parece que Melamed lo hace mucho mejor de lo que parece, ¿eh? Así que también le damos ese punto de mérito, porque es cierto que es un golazo y creo que, bueno, se llama golazo con toda Le tocó un justicia. poquito, ¿no? Luego también al central, bueno, no sé. Fíjate que No no sé, me... creo que toca. No sé, pero a mí me parece, por ejemplo, más fallo del mediocampista de ellos, que deja avanzar a Lopi tanto campo. Sí. Completamente. Vale, es verdad que creo que era Guirao, que era el 36, ¿sabes? Es verdad que mete a este chaval contra un Lopi de la vida y es que... Ya, Luego creo que el entrenador Ronnie. del Leganés en rueda de prensa comentó lo que dijo Adolfo, que bueno, luego habla de una falta previa al Duc, pero luego habla del centrocampista, que creo que Cissé, ¿no? Que el que no hace la falta a Lopi, que es lo que ha comentado Adolfo, Sí, y el entrenador del Leganés habló sobre ello luego en rueda de prensa, diciendo que que había que hacer falta, da igual las consecuencias, porque en ese instante de partido era un punto súper valioso para el Leganés. Claro, y volviendo, y si queréis lo mencionamos rápidamente porque me parece muy curioso, ¿no? Y justamente, es verdad que a lo mejor puede parecer algo más hiriente, pero yo rompo una lanza en favor de Adolfo, que cuando se habla así de Puigmal, evidentemente creo que es justamente una cura de humildad de Arnau hacia el resto de extremos, ¿no? Porque a mí me parece que lo de Morcillo es muy decepcionante cuando entra, muy decepcionante, quiero decir, ni bien ni mal, ¿no? Que deseaba, o sea, la nada fue John Morcillo, no sé si quizá... Bueno, quizá parece que se... Para mí sí fue mal. Perdió Sí, un par de bueno, vale, balones, ok. Pero que yo creo que siendo Morcillo, o sea, el número 7 de la Almería, futbolista que sabemos que tiene mucho techo, Sí, la pero nada, si la ¿no? pier- La si la nada se pierdes convierte en mal, jugándotela- ¿no? Seguramente. Sí, pero si la pierdes jugándotela encarando, vale, cuento con ello. Pero que la pierdas, por ejemplo, una contra en el 80 y pico, que es que le sale mal un control fácil. Sí. O sea, Sí, bueno, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y tuvo mucho pero- de esa de los controles con la pierna mala, que se le iban a Cuenca o se le quedaban muy pegados. Sí. Sí. Barba, que parece que, bueno, que sí que sigue teniendo ese, bueno, conserva ese buen pie, naturalmente, pero bueno, parece que le está contándose un poco más reactivo, más incisivo. Batistao, que bueno, que al final también creo que... Batistao es un futbolista que creo que hay que acostumbrarse en el sentido de que, oye, cuando tiene el día, y cuando no. Nunca una buena noticia tener un futbolista así, tan guadianesco, pero bueno, cierto también que... ¿Va a solucionar algún partido lo que queda de temporada? Que no. Que sí, que va a solucionar algún partido. Sí, O sea, totalmente, ¿no? Si yo de verdad pero- sabéis que soy muy de Batistao, pero es cierto que es el puto Guadiana. Las cosas como... Yo creo que ha Batistao hay dos planes, el plan de los 60 minutos o el plan de los 30. No, Ya, no, se le totalmente, sin no duda. se le puede dar más. No de cabe verdad. duda. Y bueno, justamente ahí, Puigmal, sin hacer un partido excelente, me parece que destaca, ¿no? Las cosas como son. Y es, por supuesto, un elogio al bono de Arnau, que parece que creo que... O sea, entiendo de él que ya ha renunciado un poquito más al tema de colgar centro al área, porque creo que nunca se hizo fuerte, y jugar más en diagonal, ¿no? Buscando ese ofrecimiento de arriba, incluso buscando a Miguel de la Fuente en esa diagonal. Creo que puede aportar mucho más. Vimos el partido de la Real Sociedad B, como tiene un 100% en todos los registros de pases del partido, que es una auténtica barbaridad. No es nada fácil, por mucho que tú hagas pases horizontales o lo que sea, es un registro bárbaro, y creo que al final no es tan... no es tan escandaloso, ¿no? Y no destaca tanto, pero insisto, creo que merece también reconocimiento. Y Arnau, pues bueno, una sociedad que se está
ahí fabricando con Luna, que a lo mejor no son los jugadores más prolíficos de la plantilla, pero sabes que van a aportar algo que no aportará el resto en cuanto a sacrificio y punto honor. O sea que bueno, me parece una buena noticia tener esos dos futbolistas ahí, pero ponen más el suelo que el techo, que es lo que comentábamos antes. Sí, he dicho que era mala noticia, entiéndase, porque un futbolista como Arnau tiene que ser más un complemento que como ese futbolista que te tire el carro, sobre todo desde la banda. O sea, quiero decir, tiene que ser un poco ese complemento a ese Barba, ese Morcillo, ese futbolista que sea a lo mejor más por el futbolista donde se vuelque el ataque. En la primera parte se volcó más el ataque por la derecha, porque al final era el extremo más participativo, el más acertado, que de hecho estuvo a punto de hacer un gol con un pase que le mete arriba, que es espectacular, que acaba en falta al portero. No sé si lo tenéis en mente, que ese pase de arriba es increíble. Sí, ese pase es brutal. El pase rasito ahí. Sí. El tema de Lopi, solo por mencionarlo, porque es una mera reflexión, porque me parece que Lopi hace el partido más Lopi que recuerdo de él, ¿no? Habrá tenido otros de este estilo, pero es increíble como un partido en el que de verdad me parece que estuvo muy mal en según qué acciones, muy mal, donde volvió a hacer una falta tontísima que propició el gol, además María creo que estaba estando apercibido, creo que tuvo unas pérdidas también que se entienden poco o solo se entienden sabiendo que... No se sacaron, ¿No? Se fue sin amarilla, sí. ¿Perdón? Es que se fue sin amarilla, loco. Se fue sin amarilla, vale. Pues perdón. Sí, claro. Perdón. Vale. Bueno, pero sí que es cierto que hace una falta así a destiempo que vuelve para mí a ponerlo ahí en el foco de cara a la amarilla. La del gol. A mí no me gustó. Sí, justo. Claro, sí. Eso, efectivamente, claro. Claro, eso digo, la del gol. No sé, a mí no es lo primero que me gustó, pero es cierto que, claro, luego tuvo 3-4 arrancadas, incluida la del gol, que dice, es que es un futbolista que es absolutamente imparable, y por eso digo que nos movemos un poco en la asignatura Lopi, ¿no? De decir, capaz de lo mejor y de lo peor, que hemos tenido muchos de ese tipo, pero de verdad que creo que como Lopi nunca, ¿no? Porque al final, insisto, para mí es un partido el que va atrás en muchas de las acciones, sobre todo ganando de la espalda, pero claro, luego con balón ves que es con superclase, ¿no? ¿Qué podemos esperar de...? No sé cómo lo visteis vosotros. Para mí compensa. Para mí compensa. Porque es verdad que, o sea, siendo un partido gris como fue el del Leganés, al final es que solo con la jugada del 2-1, esa conducción que te hace del medio del campo, recuperas la pelota, la coge y conduce 15 metros con oposición y liberándose de la marca, verdad que tampoco flojo, lo hemos dicho antes, pero bueno, también la que tiene esta casi a puerta vacía que se ha acabado resbalando, que también se la genera a él un poco por la cara. Es que hasta en días grises, en segunda división es muy superior. Sí, o sea, para mí te compensa. Y todos los minutos que pueda jugar tiene que estar en el campo. Yo creo que te compensa, Adolfo. Yo creo que esa mentalidad que es normal ahora, con esa mentalidad de segunda división, ¿no? Luego, evidentemente, hay que... Sí, bueno, va a haber que deliberar. O sea, evidentemente... El año que viene estemos donde estemos ya se verá, pero... No, y además, y te digo más, hay futbolistas que... Dice año que viene, pues ya veremos, pero es que, de todos modos, el año que viene, si subimos, que ojalá te quedas con Lopi, naturalmente, como nos quedamos todos, ¿no? Pero es verdad que claro, que son cosas que evidentemente en primera pues te pasan más factura. Sí. Es la verdad. Sí, no, completamente. A ver, Lopi es absolutamente diferencial en la categoría. O sea, uno de los mejores jugadores y estructurales para el equipo. A mí lo único que quizás... si es capaz de bajarle un poco de revolución, pero a lo mejor si decimos que baja un poco de revoluciones, sobre todo a mí en la conducción, fíjate, pues la conducción que viene en el segundo gol la hace estupendo, quiero decir, se lleva a su marca y luego le da el pase a Melamed. Muchas veces hace sobreconducción en cierto modo, donde se le puede ver que arranca y no termina de frenar o no termina de tomar la mejor decisión. Muchas veces quizás donde tenga que conducir y aprovechar esa calidad que tiene, sobre todo para el pase, porque yo creo que puede sacar muchísimo más ventaja de su calidad. Ya, o sea, de base, el tema de la conducción, el uso corporal que tiene, porque es que tú lo ves y en esta división se va sacando rivales solo con un giro de cuerpo. O sea, se lo va sacando, lo va sacando de la órbita. Y si es capaz de bajar un poco de revolución, sobre todo cuando consigue salir de esa primera marca, de esa primera conducción y levantar la cabeza y decidir bien, o sea, estamos hablando de un jugador que, bueno, de cara a primera división va a ir también sobradísimo. Va a ir sobradísimo, seguro. Sí. Me está gustando mucho que este año, es verdad, el año pasado
al final por necesidades de que se confeccionó muy mal la plantilla, los pivotes eran Edgar Ibaba, que ahora acabó de central, Ibaba toda la temporada afuera, jugó mucho de pivote, pero esta temporada es que el otro día en el campo se veía que había muchas jugadas que estaba Baba bajando a recibir, bajaba arriba y Lopi jugaba a la altura de Miguel de la Fuente. Y tiene esa libertad también de pisar área, que es que lo que hemos dicho, con la superioridad que tiene esta categoría, al final era un tío que antes de llegar a Almería no lleva ningún gol en su carrera y este año se lleva 3 goles de la asistencia, que al final, perdiéndose Sí, 2 meses sí, de sí, sí. competición, que creo que se perdió. O sea, hay un futbolista que este año por fin está pudiendo aportar más en ataque que otro, sobre todo que el año pasado, y es un arma que es que, un poco sobre todo ahora, después de esta vuelta de lesión, es que te está dando también mucho en ataque, aparte de en salida de balón, como lo veníamos viendo. Qué partidazo, y perdona porque le acabas de mencionar, y de su compañero a mí Baba me parece que hace un partido Se va increíble. tocado, ¿eh? Se fue tocado. Se fue tocado de la rodilla, Me parece sí. que es justamente junto con arriba. Arriba siempre va a ser como la salvedad, ¿vale? Me parece que quitando arriba, Baba es el mejor futbolista de la Almería en esos minutos más grises, ¿no? Porque no le tiembla el pulso a la hora de recuperar y me parece que distribuye, bueno, sin caer, ¿no? Quizá en ese juego largo que pudo pasarle factura en esos minutos al Almería y, bueno, recuperando toda la serie de balones, ¿no? Recupera lo mismo, o sea, gana los mismos duelos que Lopi con 4 o 5 duelos menos. A mí me parece que estuvo increíble, increíble porque justamente no comete tanto, o sea, no incurre tanto en los riesgos que incurre Lopi, y cuando el Almería tan mal o tan dubitativo me parece que fue justamente, o sea, nunca te va a hacer lo de Lopi, ¿no? Nunca te va a sacar las castañas del fuego, pero sí que es cierto que a la hora de iniciar la jugada sabiendo que la posesión va a ser tu llave para abrir la puerta, ¿no? del gol, me parece que hizo un partido maravilloso, a mí me encantó. Sí. Por concluir, que ya llegamos a la recta final, claro, yo creo que yo pensé claramente, y esta pregunta sobrevoló mi cabeza, ¿cuándo le ha salido bien? ¿Cuándo le ha salido bien a Ruby el experimento de quitar arriba? ¿Cuándo le ha salido bien? Claro, yo, insisto, yo te la convencí, yo pensaba y no recordaba. Evidentemente, este fue el caso en el que le salió bien. Me parece que Melamed, que no lo hemos comentado antes, creo que junto con Miguel de la Fuente, ¿no? En esos futbolistas que salen del banquillo, es de lo poco potable, ¿no? En ese partido que fue muy malo en general. Me parece que ya empezó a jugar mucho por dentro Nico Melamed, forzó varias faltas, supo darse la vuelta con mucha facilidad. Lo vi fresco, lo vi fino, aunque a muchos metros de la portería contraria. Melamed parece que sí que cogió esos galones, ¿no? De, bueno, propios del mediapunta, ¿no? De futbolista que quiere llevar un poco la batuta. Está lejos de arriba, naturalmente, pero oye, le sale bien. Vamos a darle por una vez este beneplácito a Ruby. Pero claro, no sé, Blete, Adolfo, en ese orden, si veis un pequeño problema en el tema del banquillo. Porque en este caso es para celebrar, ¿no? Esto de Melamed, porque venía un poco estando coqueteando con el ostracismo, para que me entendáis. Pero hay futbolistas que están llamados a cambiar un partido por completo, cambiar el rumbo de un partido, y o hablo de los morcillos, o hablo de los chirinos, de Melamed hasta ahora. Y parece que se está quedando un poquito corto en ese sentido, ¿no? Tenemos la buena noticia de Melamed, pero a ver cómo avanza la cosa. No sé si os preocupa el tema del banquillo, porque el banquillo de Almería, estoy de acuerdo conmigo en que es sobresaliente, ¿no? Sí, sí, no, completamente. Y yo creo que tiene que ser vital de aquí a final de temporada. El poder tener 13, 14 jugadores que te puedan rendir, ya no digo súper bien, sino que te rindan bien, que no te bajen ese nivel competitivo que va haciendo durante el partido, me parece absolutamente vital. Y hablando de Melamed, yo la verdad es que lo vi. A mí me sorprendió, que mira que es verdad que lo hemos visto durante esta etapa de Almería, quizá un poquito espeso en ese sentido y en cierto modo muchas veces vaguillo, pero en este partido lo vi con mucha movilidad, ofreciéndose, no escondiéndose, apareciendo por zonas donde yo creo que él se siente cómodo. Y es que a mí, quizás no sé si se ha abierto el debate, el tema de dónde juega Melamé o qué posición le viene bien, y es que para mí, personalmente, a mí yo creo que la posición de Melamé es donde jugó el otro día, por arriba. El problema que Sí, tiene Melamé, pues que delante suya tiene a uno de los mejores jugadores de la categoría y es inamovible. Entonces, pues bueno, pues quizás pues, va a tener que adaptarse, pero para mí yo creo que es buena noticia, y de cara también a nivel emocional de Melamed, también del hecho del gol, de sentirse importante, que yo creo que también lo echaba en falta, ese sentido. Sí.
Yo firmo debajo totalmente. Creo que la media punta es la posición de Melamed. El tema es, coincide con arriba. Y yo creo que también le viene bien jugar en este caso. Es verdad que hemos dicho que el partido fue muy malo, pero le viene bien jugar con un perfil tipo Morcillo, un extremo que sea más pegado a banda para él poder, siempre desde el centro, pero caer un poco perfilado a la izquierda. Que desde ahí llega un poco también el gol. No pegado a banda, pero sí que ocupar un poco o sea, esa zona más eso, escorada a la izquierda para poder salir por dentro con la derecha. O sea que Sí, yo, o Melamed. sea, todo lo que sea recuperar a un futbolista como Melamed al final para este tramo de temporada, que siempre lo hemos dicho, el año pasado igual empezó bien, luego la etapa valle de la temporada bastante desaparecido y al final se volvió a enchufar. Que tuvo, me acuerdo, la eliminatoria contra el Oviedo fue buena, tuvo el larguero aquel del Tartiere. Y este año también empezó bien, marcó ahí un par de goles, creo que fue contra el Sanse y contra el Racing, Contra el Racing, sí. que contra el Racing jugó muy bien. Ha vuelto a desaparecer, esta vez más por lesiones que por rendimiento, aunque tampoco el rendimiento era el mejor. Si se enchufa otra vez a este final de temporada, y más el problema que hemos dicho que estamos teniendo ahora, bueno, que o sea, no me termina de preocupar. O sea, yo creo que para este tramo final, jugadores como Morcillo, como en Barba van a dar sus partidos, Batista obviamente. Arnau, que siempre te va a ofrecer un 6 de suelo. O sea que Sí. si además de eso recupera a un futbolista como Melamed para este tramo de final, ya sea por dentro, que donde yo creo que mejor le viene, o incluso por banda, si sale algún partido y también le salen las cosas, creo que es muy buena noticia. Sí, está claro que es una victoria de Rubi, porque está claro que ha insistido con Melamed por dentro. Yo creo que a Rubi sí que bueno, es un gran devoto de Melamed y entiende que con ese overbooking que ahora mismo, sobre todo con Morcillo en las bandas, su protagonismo se podía desplomar y bueno, seguramente Melamed es un futbolista que te gana más en jugar en una baldosa con la dificultad que eso conlleva que a la hora de hacer largo el campo, a la hora de colgar un centro o a la hora de jugar en el uno contra uno y desequilibrar al lateral de turno, ¿no? Que al final también, esto pues bueno, no sé si habla mal o bien, pero habla de Melamed y de cuáles son sus características, ¿no? De jugar entre líneas y de jugar, insisto, en esa baldosa y hacer lo que te hace en el gol del otro día, pero está claro que si algo bueno también tiene esto es que mete presión a los que ya están ahí, ¿no? A los Batistaos en Barba que están muy intermitentes, a los Morcillos que no tengan de enchufarse y yo no descarto en absoluto, por lo que decía Alete, ¿no? Porque tiene delante a arriba, no descarto en absoluto que Melamed vaya a irrumpir ya directamente como extremo de nuevo, entrando por dentro, como también comentabas tú antes, Adolfo, y puede ser una buena, y sería meritocrático al final, ¿no? Sí. Así que bueno. Son las 9. No sé si tenéis algo más que comentar. Si no, yo creo que esto ha estado fabuloso. Hemos ganado perfectamente. Pero Estupendo. yo creo que ya con la vista puesta en el Racing, ¿no? Sí. Que no es para, no, que no es para menos. Para Y menos. sobre todo, que creo que al final es un partido, es un tópico, ¿no? Llamar a este tipo de partido, ¿no? Final, tal. Yo creo que es más final para el Racing que para nosotros, siendo muy importante también para nosotros, para poco, después de venir el último partido fuera de casa en Castellón contra otro rival directo, eh, creo que es muy importante dejar buenas sensaciones en Santander. Y el tema del Racing, yo creo que sí que está ante un partido que puede marcar el final de temporada, porque al final viene eso. Perdió 0-4 contra el Albacete, perdió el Zaragoza, el otro día le meten 6, y que por medio tiene la victoria hasta en el 90 contra el Sporting, que Sí. también nos sirve a nosotros también para estar un poco alerta, ¿no? Que el Racing también ganó un partido así y la semana siguiente le metieron 6, o a los 3-4 días. Pero eso, afronta yo creo el partido del Almería como que si gana un poco, se olvida, entre comillas, el tema de esto, de la derrota en Andorra, que no se olvida que te metan 6 al final un equipo de abajo, pero bueno, sí que al final gana un rival directo, lo deja a 4 puntos, le gana el Golaveras. Bueno, un poco vive la semana con más tranquilidad. El tema es que si vuelve a pinchar, se lo he dicho, el Almería te pasa, eso es lo primero. El Depor, si gana, te pasa. Fuera ascenso directo. Los fantasmas del pasado, que creo que en este caso son muy importantes, que ya son 2 años. Sí, eso es muy El año este importante. del Villarreal B, que se quedan fuera contra el equipo descendido. El año pasado, que también está en una situación parecida y se quedan luchando al final por entrar al playoff en la última jornada.
Y este año, después de verse prácticamente en primera, porque hace 3 semanas había hasta artículos de la prensa de Santander hablando de las opciones de compra obligatorias si subían a primera, o sea, dando por hecho tal, pues bueno, ahora te ves con... Porque sobre todo se puede... Yo creo que también Almería tiene que jugar con eso, ¿no? Como jugó en Huesca, de que se puede enrarecer mucho el ambiente en ese mismo partido y jugar un poco con los nervios del Racing, que creo que aunque vaya por delante, creo que más propicio que tenga fallo, que se precipite o que también su afición le coma un poco la oreja que el Almería. Aunque el Almería también, coño, es un partido que tiene bastante que perder. Sí. Pregunta, Lete, de RJ, ¿qué probabilidades reales hay de ganar? Yo sé, como sé que tú eres la voz de la cordura, Sí. te Bueno, pregunto. a ver, Cordura yo- avanzada. Cordura va a avanzada. ser, va a ser un partido, al fin y al cabo se están enfrentando los dos equipos que, si no me equivoco, son los que más encajan de la categoría. Yo es que coincido mucho en lo que dice Adolfo, en el que para el Racing no es un partido para nada fácil a nivel emocional y a nivel de presión. El hecho de que te llegue una Almería como te llega, con ese gol en el último minuto, a tope de moral, y tú que vengas de un 6-2 ya con los runes de lo que te han pasado durante estos años. Y si la Almería, que es lo que ha comentado Adolfo, si la Almería consigue aprovecharse de esa atmósfera que va a haber en el estadio, si consigue, bueno, si consigue adelantarse primero, yo creo que ahí sí que van a tener muchas penas, pero yo creo que incluso adelantándose el Racing también va a haber ese run porque ya se ha visto que muchas veces esas ventajas que consigue no consigue cerrarlas de cierto modo o que se le escapan muchas veces. Entonces, de cara al partido, probabilidades de ganar, pues, es que yo creo que va a ser un partido absolutamente de golpe absoluto. Pensamos que van a ir los dos equipos a quizás especular y yo creo que no van a especular ninguno. Quizás, bueno, el Almería, pero yo diría que el Almería un poco, pero si el Almería consigue, creo que si meter, llegar con 2 o 3 ocasiones, meter el miedo en el cuerpo, ya 2 o 3 ocasiones claras y hacerle dudar al Racing puede llevarse el gato al agua y que sería, vamos, sería importantísimo porque yo creo que a nivel, que lo metieron mucho, pero yo creo que es muy importante, sobre todo en estas 8 jornadas, el tema de las dinámicas emocionales. Es decir, te cargas a un rival, no te carga entre comillas, pero te carga a un rival directo en el que ya empieza a que le tiemblen las piernas, tú le quitas el gol, lo cual es importante, y con el resto de equipos tampoco es que los tenga ganados. Yo creo que con el resto de equipos que ahora mismo están en Nadie. playoff, yo creo Con que nadie. no tiene ganado con ninguno. Por ahora con Por ninguno, ahora, porque porque claro, porque tiene que enfrentarse todavía. falta por jugar. Bueno, no, con Málaga Málaga, tampoco, Las ¿no? Palmas, Burgos. No, con Claro. Málaga Bueno, no. Ah, no, sí. Las bueno, Palmas sí, Las claro, Palmas claro. sí. Las Málaga, Palmas Las sí. Palmas, Burgos y Con claro, Las Palmas sí la tiene ganado. y luego Castellón y Depor no. Por tanto, ahora mismo con Claro, nadie. fíjate. Sí. Pues tú fíjate la importancia que radica en esto. Pero bueno, yo creo que pues es la típica. La típica la típica Pero típico comentario grullada, pero de grullada. para el espectador neutro va a ser un partido de la hostia. Para nosotros seguramente vayamos a estar con el mando de la tele reventando el sofá, reventando todo lo que Sí, sí. pillemos. Pues Yo es sí. que creo que si saca, o sea, si saca una victoria de Santander, yo creo que le deja, si no cao, al borde del cao, ¿eh? Porque es que ya es un golpe muy duro. Sí, a ver. El Racing a mí me da mucho miedo. Yo no creo que. No soy muy No, si pesimista. no es tema infravalorar al Racing, si No, no, hace ya. un partido complicado además, jugándose lo que se juega. Sí, Tal cual, tal cual. Pero, sí, pero creo que también es importante que la Almería sepa jugar con eso, porque al final es lo que estamos diciendo, que es que va a haber una atmósfera complicada para el Racing. Por la racha de resultados, por lo que se juega en el partido, por las consecuencias que puede tener si pierde. sí, Yo creo que a no. nivel individual tapa sobre todo a su mayor generador, que es Íñigo Vicente. O sea, es verdad que Andrés Martínez quizá el que es más diferenciador dentro de la plantilla, en lo que se refiere a último tercio y a general, pero el que le da el ritmo al juego del Racing en la zona de creación, en la zona de inicio y empieza a meter en dinámica a todos sus compañeros es Íñigo Vicente. Y si el Almería consigue minimizarlo, puede tener mucho ganado en ese sentido. Sobre todo para decantar un poquito más la balanza. Sí, 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 sí. Bueno, gente, si os parece, lo dejamos por aquí, ¿vale? Que yo creo que ya también la gente estará lista para ponerse a otros menesteres.
pues eso, ya está. Afrontaremos la semana como podamos. Habrá algo también de cara al partido del Racing para un poquito de contenido importante, porque al final es un partido para mí de los dos mejores equipos de la categoría. Y nada, pues permanecer pendientes como siempre. Blete, muchísimas gracias por pasarte. Adolfo, como siempre, también muchísimas gracias por estar aquí dando el callo. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Gracias por estar, una hora también más intempestiva y siendo un día como hoy, con Champions, martes, y nada, pues como siempre, permaneced atentos a nuestro perfil de Twitter y ahí sabréis cómo andamos y cuándo vamos a emitir. Así que nada, os mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un besito, chao. Agur. Chao, 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 chao.